Amén. Primera de Reyes 18, del 17 al 21. Cuando lo vio, lo dijo: ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió: yo no ando perturbando a Israel. Lo perturban tú y la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel alimenta. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan con Él. Gracias. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo de reflexión de la palabra. Padre Celestial, tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre y está con cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador. Y ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos cubra para poder escuchar tu voz, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos des esa sensibilidad a tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para recibir el mensaje que nos quieres dar. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios. Tú nos has formado, tú nos has levantado, tú nos has rescatado y nos das la vida, Señor, nos das tu amor en cada momento. Por todo eso te adoramos y alabamos, Padre eterno. Y ahora te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender el mensaje que nos quieres hablar para hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Hoy estamos reflexionando sobre la vida del profeta Elías y justamente una escena en la que está él con los profetas de Baal y Dios actúa de una manera poderosa. Y cuando leí este texto, yo pensaba, bueno, pero parece que eso de ídolos y de adoración a Baal y todo eso era algo de hace años, ¿no es cierto? Como que hoy día no se da. Pero me puse a revisar primero un poco en el internet sobre esculturas y me di cuenta que el ser humano necesita algo, alguna imagen, ¿no es cierto?, asirse de algo o buscar algo a que rendirle culto o a que divinizar o a que exaltar. Puede ser desde una religión, un ídolo, una ideología política, puede ser un icono cultural, pueden ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser una persona. Hay muchas cosas que sin darnos cuenta nosotros idolizamos o lo hacemos como Dios, ¿no es cierto? Y ponemos nuestro corazón en eso antes que Dios. Y me puse a curiosear en internet las 10 estatuas más grandes del mundo en la actualidad. Me encontré, por ejemplo, una estatua de Buda, que es una gran estatua y debajo está un gran templo que mide 128 metros cuadrados de altura, ¿no es cierto? Y aparte súper ancha. Y eso ya construido alrededor del año 2000. Entonces, imagínense más o menos un rascacielos de 90 pisos, ¿no es cierto? Pero es una imagen a Buda. Otra que vi, la otra era de 90 pisos, esta otra que les voy a decir, en la India está la estatua de la unidad, esa es de 190
189 metros, que es la estatua de un político, ¿no es cierto? El fundador de la India moderna, lo conocen, Sardar Vallabhai, que es una ideología política, una estatua inmensa que representa esta ideología. Entonces, por ahí también nos podemos hacer ciertos ídolos, ¿no? Y si no queremos ir tan lejos, aquí en Puerto Rico, en América, tenemos una estatua de Cristóbal Colón, que está en su timón, de 110 metros de altura, que representa el nacimiento del Nuevo Mundo. Y así seguían, eran las 10 o 11 estatuas más grandes del mundo. Pero más allá, porque claro, aquí puede haber mucha cultura y ustedes me pueden decir, no, pero es que eso es un ícono, no lo adoramos. Pero realmente pensaba, muchas veces en nuestro corazón hay la necesidad de hacer un ídolo de alguna cosa. Y no digo que vayamos a querer tumbar eso o hacer huelga para que las voten, no. Hay mucha cultura también ahí. Pero el punto es cómo nosotros, sin darnos cuenta, a veces hacemos ídolos. Y esto no pasaba solamente en esta etapa, en la época de Elías, hablamos del 875 a.C., ¿no es cierto? No solamente pasaba ahí, ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando aún entre nosotros, que nos hacemos ídolos de cosas humanas. A pesar del avance de la ciencia y del conocimiento, esto no ha cambiado. ¿Por qué? Creo que nuestra necesidad, ¿no es cierto? Nuestra necesidad de tener algo palpable de qué asirnos, desde un amuleto hasta, no sé, el dinero, ¿no es cierto? Es el tal vez más práctico que nos podemos dar cuenta. El trabajo. ¿Cuándo te das cuenta que es un ídolo? En el momento en que te das cuenta que tu vida se desbalancea, ¿no es cierto? Que pones primero el trabajo y no importa tu familia, no importa tu salud, no importa lo que pase, no importa Dios. Eso es lo más importante en tu vida. Tal vez no te das cuenta, pero estás haciendo un ídolo del trabajo, del dinero, ¿no es cierto? Tienes la opción. A ver, ¿obedezco a Dios o robo? ¿O hago un negocio chueco? Y entonces dices, bueno, hago este negocio chueco, pero el diezmo le voy a dar a Dios. Estamos aquí balanceando, ¿no? Un pie acá, otro pie acá. ¿Qué decía Jesús? No puedes servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Si tratas de servir a ambos, pues estás mintiendo, en realidad estás sirviendo a las riquezas. Y nuestro corazón tiende a eso. ¿Por qué? Porque queremos alguna cosa certera, algo seguro de donde nosotros asirnos, algo que yo lo puedo controlar, porque a Dios no le puedo controlar, pero al ídolo sí le pongo de cabeza, ¿no es cierto? o le pongo la velita. O yo puedo manejar mis finanzas a mi manera, porque yo lo controlo, y no nos rendimos a Dios. Y esto ha pasado una y otra vez y sigue pasando. Pero vamos un poco al texto. Vamos a lo que pasaba con Elías en esta historia. Y poniéndonos un poco en contexto, en las circunstancias, ¿en qué momento, en qué circunstancia surge el ministerio del profeta Elías? Como te digo, 875 más o menos antes de Cristo, un tiempo de mucha maldad. ¿Quién estaba de gobernador? ¿Quién estaba de rey en ese tiempo? Acab, ¿no es cierto? O Ahab, como lo traduce en esta otra Biblia. Este Ahab era un rey en Israel que no hizo las cosas bien. Delante de Dios, totalmente opuesto. De los malos, el peor, diría yo. ¿Por qué? Por toda la idolatría a que llevó a Israel. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes 16, versículos 30 al 34. Primera de Reyes capítulo 16, verso 30 dice: Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los reinados antes de él. Se le hizo fácil seguir a los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Edbaal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal, y hasta construyó un altar y dedicó un templo en Samaria. ¿No es cierto? Además hizo una imagen de acera con el que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó ira al Señor, Dios de Israel. Es decir, un rey pésimo.
La semana pasada que hablábamos, el pastor Pablito nos hablaba un poco de cómo el pueblo de Dios se fue alejando de Dios y se fue tras los ídolos, y eso pues ocasionó que venga mucha situación de maldad, de corrupción, pero aún así Dios mantiene su amor y nos permite volver a Él, ¿no es cierto? Y nos llama a orar por nuestra nación. Y veíamos ahí en la dedicación del templo a Salomón, que Salomón, o Dios le hablaba a Salomón y le decía: si mi pueblo que me sigue, ¿no es cierto?, que profesa mi nombre, se vuelve a mí, yo voy a escucharles y sanaré su tierra. Más o menos algo de eso nos hablaba el pastor Pablito. Pero también decía este texto más adelante, Dios les decía: pero si ustedes se alejan de mí, si se van tras los ídolos, si es que hacen lo que no es correcto, si no siguen mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Va a venir problemas, ¿no es cierto? Va a venir sequía, va a venir hambre, va a venir destrucción. Es decir, Dios desde un principio nos ha estado advirtiendo. No era algo que se inventó ese rato Elías. Él sabía que la palabra de Dios le había dicho que si el pueblo se alejaba de Dios, iban a venir escasez y problemas. Pero si acercaba a Dios, iba a haber abundancia y bendición, ¿sí? Entonces, el pueblo sabía. Es más, para ellos era mucho más fácil entender, porque hablamos de un pueblo agricultor, un pueblo que depende de la lluvia para las cosechas. Ese pueblo pues sabía que habían las lluvias tempranas y las lluvias tardías, es decir, había 6 meses en el año donde había lluvias y 6 meses en donde no, y tenían que guardar para los meses de escasez. Pero sabían también que Dios amoroso, podía permitir que haya lluvias tempranas, es decir, que antes de la época esperada venga la lluvia, y también que se alargue, ¿no es cierto?, la lluvia tardía, y que Dios iba a proveer y que iba a mandar suficiente cosecha para los tiempos de escasez. Eso, como pueblo agricultor, lo entendían y esperaban de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo se fue alejando de Dios. Poco a poco dejaron de confiar en Dios y pues empezó a ver, en los momentos que había escasez, tal vez porque era incluso lo normal del año, ellos ¿qué hacían? Pues vamos ¿qué hacemos? Hay el Baal, él es Dios de la tierra, él es Dios de la lluvia. Vamos a hacerle un altar a Baal para que nos mande lluvia. Y vamos a hacer un altar a Acera, que es la diosa de la fertilidad. Y así tenían un montón de dioses. De hecho, Baal significa señor, amo, marido, ¿no es cierto? Entonces habían muchos señores, muchos Baales. Por eso la palabra dice que el pueblo se fue tras los Baales, ¿no es cierto? Había el Baal Molop, que era el dios del fuego, Baal Zelut, que era dios de las moscas, de ahí viene Belcebú, ¿no es cierto? Baal, había muchos Baales, y el principal, pues, Baal como tal, era el que servían todos estos pueblos que estaban alrededor de Israel, y con quien Acab decidió hacer negocios, ¿no es cierto? Se casó con una mujer que justamente era hija de un rey donde adoraban a Baal, por cuestión de negocios, ¿no es cierto? Porque para él lo importante era su vida personal, sus negocios, no honrar a Dios. Y pues con ella fácilmente puso un montón de altares a Baal y a tantos otros dioses en Israel. Y como la gente no conocía de Dios, no enseñaban a sus hijos, no buscaban la palabra, cada vez se iban alejando más de Dios y no conocían a Dios. Es más, pensaban que Dios era uno de tantos dioses, de los que hablaban también los abuelitos y de los que algo decían que Dios se manifestó en la montaña, en el monte Sinaí. Y en este momento, en nuestra realidad, nosotros necesitamos un Dios que nos dé lluvia. Así que el de la montaña como que está muy lejano. Así que, ¿qué hacían? Pues lo que ellos entendían. Y empezó todo el pueblo a adorar a los Baales, ¿no es cierto? Y a tal punto llegó Jezabel, la esposa de Acab, que mandó a matar a los profetas de Dios, a derribar todos los altares a Dios, y pues puso lugares de adoración a Baal, a Acera, diosa de la fertilidad, ¿no es cierto? Baal era representado como un toro, ¿no es cierto? O como un guerrero con cachos de toro, y pues un toro semental. Entonces la idea era esa, ¿no? El dios de la lluvia es el que fertiliza, la diosa de la tierra está Acera, diosa de la fertilidad, es
ahora diríamos la Pachamama. Es como que oramos a este Dios para que haya fertilidad, haya cosechas y tengamos abundancia, solamente tratando de ver por su propio beneficio, ¿no es cierto? Dioses que servían para todos los gustos, para todas las necesidades. Pasa hoy en día. Ya no llamamos a Baal o a Acera, pero seguimos haciéndonos ídolos que nosotros podemos controlar y seguimos dejando de lado a Dios porque lo vemos como alguien lejano, como alguien que no me inspira mi cercanía, confianza. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Porque no enseñamos a otras personas la palabra de Dios, porque no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y vienen generaciones que no conocen de Cristo, que tienen una idea de un Dios lejano, de un Dios solamente castigador, de un Dios que no responde a mi necesidad, y por allá ellos y yo sigo mi vida. Y pues luego nos quejamos de que la situación está caótica. Pero ha pasado antes y sigue pasando, así que tenemos que buscar la manera de volvernos nuevamente a Dios. Como te decía, ¿en qué circunstancias se dio esto? Malos gobernantes, un pueblo que se olvidó de Dios, que no enseñó a las nuevas generaciones la palabra, un gobierno o un tiempo de mucha injusticia, de mucha idolatría y que como consecuencia trajo el hambre, trajo la destrucción. Ahora tú dirás castigo divino, pero no sé hasta qué punto, porque Dios les había advertido y el corazón humano se corrompe. Y si nosotros no buscamos a Dios, no le obedecemos, pues nuestra tendencia natural es la maldad. Y somos egoístas y pensamos en nuestro propio beneficio y nos olvidamos del prójimo. Y naturalmente eso lleva a la corrupción, lleva al hambre, lleva a la injusticia, lleva a muchos problemas sociales que nosotros ahora estamos viendo. Entonces, no son cosas aisladas, es consecuencia de nuestras decisiones. Ahora, ¿por qué Israel se fue tras la idolatría si conoció a Dios, si sabía que Dios les sacó de Egipto, si sabía que Dios era el que proveía el agua? ¿Por qué se fueron tras los ídolos? Es más, ¿por qué nosotros nos vamos muchas veces tras los ídolos? ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Y te decía, falsas seguridades, miedo. Muchas veces tenemos miedo de que vamos a perder algo que hemos logrado. Yo logré este trabajito y no puedo perderlo, así que me aferro a él porque si lo pierdo, ¿qué va a pasar? Y me dicen, pero Dios, pero tu familia, pero tu salud. No, es que tengo que cuidar mi trabajo. Estamos tan aferrados porque tenemos miedo a perderlo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no nos damos cuenta que Él es más que todas las cosas. Y no te digo, bota tu trabajo y ándate de misionero. No. Dios, en donde estás trabajando, en lo que estás haciendo, quiere que tú le sirvas. Quiere que tú hagas las cosas para Él, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda a no desbalancearnos, ¿no? O voy a perder a mi pareja, ¿qué hago? Y me quedo solo y me vuelvo una relación dependiente. Y le idealizo o hago Dios de mi pareja. Y nuevamente, por miedos, nos olvidamos de obedecer a Dios y le dejamos de lado. Esas falsas seguridades. Al ídolo lo puedo tener en las manos, ¿no es cierto? Al amuleto lo llevo en la cartera y me acompaña a todo lado. Pero a Dios no le puedo controlar. Yo me someto a Él. Ya no es tan fácil, ya no nos gusta, ¿no es cierto? Al ídolo le pongo la velita, pero con Dios no es así. Y eso ya no les gustó. Así que era más fácil irse tras el Dios de la lluvia que someterse a Dios y hacer justicia. Era más fácil irse al templo de Acera para hacer rituales de fertilidad y sexo, todo superficial, placer y momentáneo, que someter mi voluntad a Dios y hablar de dominio propio, hablar de servicio, hablar de compromiso. Eso ya no les gustaba, así que se fueron tras los ídolos, ¿no es cierto? Y como te digo, no conocían a Dios. Dios era alguien lejano, alguien que ellos no entendían. ¿Y qué es lo que querían? Pues jugar en ambos lados, ¿no es cierto? Uno, como dicen, un pie en el mundo y otro con Dios, pero eso no funciona para Dios. Puede funcionar para ir a la iglesia y para llamarme cristiano, pero no realmente para conocer quién es Dios. Así que con Dios no hay estar entre dos bandos. Y eso es lo que Israel no se dio cuenta. Vamos nuevamente a Primera de Reyes.
Mi pregunta era, ¿había esperanza para este pueblo que había decidido alejarse de Dios? Lo interesante es que no es el pueblo el que se arrepiente y busca a Dios. Ni siquiera es Elías el que se da cuenta y se acerca al rey y le dice, vuélvete. Quien toma la iniciativa es Dios. Él es el que llama a Elías, ¿no es cierto? Primera de Reyes 17 dice, Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. El pueblo se había alejado de Dios. Ya no querían saber nada de él. Incluso habían matado a los profetas de Dios. Mucha gente se había ido tras los ídolos. El rey mismo no quería saber nada de Dios y había hecho ídolos por todo lado. Dios le llama a Elías, no se le ocurrió a él, y le dice, anda y dile esto al rey. Y pues Elías se lo dice. No era algo nuevo. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, esto ya estaba dicho muchos años antes. Si ustedes me obedecen, va a haber bendición, pero si se alejan, va a haber escasez, porque es consecuencia. Así que él va y le recuerda y le dice, Dios ha dicho que no va a llover en varios años. Y le recuerda lo que Dios había hecho. ¿Era castigo de Dios? A mí me encantó acabando de leer este texto que Dios decía que hizo esto para que el pueblo vuelva su corazón a Él. Me encantó esa frase. ¿Por qué? Porque al permitir Dios, no castigarles, sino permitir que ellos tengan las consecuencias de sus malas decisiones, lo estaba haciendo para que ellos se den cuenta que sin Dios no pueden y vuelvan su corazón a Él. Hay una gran diferencia entre pensar que Dios me está castigando a darme cuenta que está dejando que yo me vaya solito a estrellar y a darme cuenta que sin Dios no puedo, que los ídolos son nada y que necesito de Él. Pero aunque no nos gusta, es el amor de Dios el que permitió todo este tiempo de sequía, este tiempo de escasez. Después de que Elías hace eso, pues Dios le dice que se vaya y cuida de él, lo guarda. Ahí tenemos la historia que ustedes pueden leer en casa de la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Que tuvo el aceite y la harina que no escaseó durante todo ese tiempo de sequía, y muchas otras maneras de cómo Dios sustentó al profeta y trajo también bendición en este tiempo de sequía. Y Dios es así, cuando vienen tiempos de adversidad, Él guarda a sus hijos, ¿sí? Pero tiene un propósito en todo lo que hace. Vamos más adelante, Primera de Reyes 18. Dice Primera de Reyes 18, el tiempo pasó, 3 años después de la palabra del Señor, vino a Elías y le dijo, ve y preséntate ante Ahab, voy a hacer que llueva sobre la tierra. Elías se puso en marcha para hablar con Ahab, y el hambre que azotaba a Samaria era terrible. Bueno, hasta ahí después ustedes, como digo, leen los detalles de esta historia en su casa. Pero había pasado 3 años, 3 años y medio sin lluvia. Había pasado un tiempo de tanta dificultad y escasez que ya la gente no tenía que comer. Tal vez muchos, los que estaban en mejor condición, viajaban a Egipto a comprar grano para alimentarse, pero ya no había ni siquiera hierba para que coman los animales, no había ni siquiera para que coma la gente. Claro, Acab estaba preocupado de que coman sus animales, no le importaba a la gente. Pero era un momento de mucha dificultad. Y Dios se da cuenta que el pueblo no puede más y le dice a Elías, ve y diles, voy a devolver la lluvia a esta tierra. Y entonces llega Elías, se encuentra con el servidor con un siervo del rey, que también era temeroso de Dios, y él tiene miedo, ¿no es cierto? Porque le dice, pero Elías, Acab te está buscando por todo el reino. Debajo de cada piedra te está buscando, y donde va y pregunta por ti, se enoja si es que no saben. Y como no saben, por poco hasta mata a la gente. ¿Qué va a pasar cuando él sepa que yo te vi y Dios te haga que te vayas de aquí para que él no te mate? Entonces le dice, no, tranquilo, yo me voy a presentar ahora a Acab. Anda, dile que estoy aquí.
Y viene pues y se encuentra con Acab, ¿no es cierto? Elías. Y eso lo vemos en el versículo 17, que era donde nos leyó nuestra hermana Dianita. Dice el verso 17, cuando lo vio, es decir, Acab a Elías, dijo, ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel. Lo perturbarán tú y la familia de tu padre al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir las imágenes de Baal. Generalmente, cuando no queremos reconocer las cosas, ¿qué hacemos? Echamos la culpa, ¿no es cierto? Ay, es que el gobierno, ay, es que mis padres, ay, es que mi vecino, ay, es que la situación. Echamos siempre la culpa. Pero a veces Dios nos confronta como el profeta le confrontó a Acab y le dice, no es por otros, es por ti. Porque tú y tu familia decidieron alejarse de Dios, es que está pasando esto. Y eso ya no nos gusta oír, ¿no es cierto? Echar la culpa como quiera, pero enfrentar. Pero continúa la historia, ¿no es cierto? ¿En cuál me quedé? Verso 19 toca, ¿no es cierto? Pero ordena ahora, le dice Elías, ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel alimenta. ¿Cuántos eran? Como 850, ¿no? ¿Y cuántos eran del otro bando? ¿Cuántos profetas de Dios había? Unito nomás de Elías. Entonces, 1 contra 400. ¿Y en dónde le dice que se va a encontrar? En el monte Carmelo. Parece que este era un lugar de adoración a Baal. Es decir, le está diciendo, a ver, con tus 800 personas en tu territorio, en el lugar donde supuestamente tu Dios está presente, ahí vamos, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver cuál es el Dios que responde, ¿no es cierto? Y le dice, Acab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Y entonces Elías se paró al frente de todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y como el pueblo se quedó callado. ¿Cuál es la reacción cuando son confrontados? Cuando le dicen, a ver, ¿creen en Dios o creen en los ídolos? Silencio total. Yo me preguntaba, ¿será que nadie ya creía en Dios? Y pensaba, pero bueno, al menos se supone que el siervo de Acab era creyente, había protegido a muchos profetas del Señor, pero hasta él se queda callado. Y pienso que mucha gente ahí tenía en su corazón que sí creía en Dios, pero por miedo, vergüenza, se callaron, ¿no es cierto? Y también porque estaban dudando, ¿no es cierto? ¿Cuál mismo será? Sí, Dios es bueno porque Él dicen que sacó a los antepasados de la esclavitud, pero en esta circunstancia necesitamos lluvia, así que vamos al altar a hacerle una ofrenda al dios Baal. Y también a la diosa Acera, porque es la madre de los dioses y ella también va a fertilizar la tierra. Entonces, como queriendo complacer a todos, ¿no es cierto? Un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Y hacemos nosotros eso? Sí, ¿no es cierto? Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros también caemos en esto, de servir a varios dioses, de poner nuestra confianza en el dinero, en las cosas materiales, poner nuestra confianza en un ídolo, poner nuestra confianza en lo que me da seguridad momentánea y también hacer una oracioncita a Dios, o como decía mi abuelita, una limosnita para Diosito, para que nos guarde. Entonces, tenemos esta idea, ¿no es cierto?, de un poquito de todo y también que Diosito chiquito me ayude. No nos damos cuenta realmente quién es Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que supera toda miseria humana, que supera toda esta manera de nosotros ser, estos miedos y esta tendencia natural de alejarnos de Dios. El amor de Dios nos llama constantemente y, como te decía, fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Tenía esta esperanza el pueblo? Por sus propias manos no,
pero Dios toma la iniciativa y vuelve su corazón a él. Recuerdo que alguien me contaba que no quería saber nada de Dios y pasó por un momento difícil de calamidad y yo como que quise hablarle de Dios, pero no me dejó, me paró en seco y me dijo, no, yo no me hables de eso, yo no quiero saber nada de Dios, porque estoy molesta con Dios, porque no me ayuda en estas circunstancias. Bueno, dije, pasó un tiempo y conversando con esta persona me contaba que tuvo un accidente su perrito, que estaba en un cuarto piso y era todavía un perro guagua, perro chiquito, pero de tamaño grande, y queriendo agarrar una paloma, se saltó y se cayó del cuarto piso. Cayó sobre una cantidad de alambres de luz que dejó al barrio sin luz, que rompió el transformador, cayó al piso y el perro estaba ileso. Y le digo yo, wow, le digo, ¿cómo logró sobrevivir tu perro a esto? Me dice, es Dios, es un milagro de Dios. Y yo pensaba, wow, Dios muchas veces nos llama de maneras amorosas. No nos castiga porque nosotros nos alejamos, sino como que nos muestra que aún en la dificultad Él estaba ahí obrando. Y así fue como con este pueblo Dios les está mostrando que aún en la escasez Dios bendice, Dios provee, Dios restaura. Y es lo que con este acto que Dios le mandó a hacer a Elías, Dios está restaurando a este pueblo. Sigamos leyendo. Verso, en el 19 nos quedamos, ¿no es cierto? Que les dice, ¿hasta cuándo van a estar dudando entre estas dos emociones, entre estos dos sentimientos? Me gustó en la versión de la Biblia española, decía, ¿hasta cuándo van a estar caminando con muletas? La idea es como, ¿hasta cuándo voy a estar buscando tratar de agarrarme de cosas de este mundo cuando puedo soltar todo y agarrarme de Dios? Pero nosotros a veces queremos estas falsas esperanzas en lugar de buscar a Dios porque, como les digo, no conocemos a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Elías les dice, bueno, vamos a hacer una cosa, a Acab y a los profetas. Estamos en su territorio, vamos a coger unos 2 bueyes, ¿no es cierto?, unos 2 toros y vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Ustedes, como son más, empiecen, pero después de que hagan el sacrificio, hacen el altar y que Dios sea el que manda el fuego. Preparen el altar, preparen todo, oren a Dios y no prendan el fuego en el altar. Que el Dios que responda sea el que vamos a seguir. Y el pueblo dijo, sí, está bien, podemos ver, ¿no es cierto? Nosotros aquí solo expectantes y vamos a ver cuál es el Dios que gana. Porque en ese tiempo se tenía esa la idea, ¿no? Es como una guerra de dioses y el Dios más poderoso es el que hace que gane su bando. Entonces ellos, a ver nomás. Y entonces dice verso 26 de Primera de Reyes 18. Los profetas de Baal tomaron el toro que se les dio y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte, recuerden que es un Dios, tal vez está meditando o se encuentra ocupado o se habrá ido a otro lugar, tal vez está dormido y ustedes tengan que despertarlo. Y ellos gritaban más fuerte, mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanzas, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance, hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio. Y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. ¿Podrían ellos estar haciendo una algarabía total? ¿No es cierto? Porque eran de estos cultos todo mistéricos, de estos cultos donde había mucho éxtasis, ¿no es cierto? Donde estaban saltando y gritando y entraban ya en un momento, supongo yo, hipnótico, ¿no es cierto? Se cortaban, gritaban, lloraban, todo un show para que toda la gente diga, wow, qué espiritual, qué es todo esto, ¿no es cierto? Qué ambiente tan especial, aquí debe estar manifestándose Dios.
y gritaban, se lastimaban, se esforzaban y Dios no respondía, ¿no es cierto? Estaba ahí y no había nada. Pasó todo el día así, bastante sarcástico Elías. A lo mejor su Dios se fue, en otra traducción dice, a lo mejor se fue a hacer sus necesidades, como queriendo confrontarles con esta parte tan humana de nosotros, y por eso no se da cuenta, para que vean que los dioses que nosotros nos armamos son nada delante de Dios, ¿no es cierto? Son solamente cosas que vienen y que van, objetos materiales. Por eso la palabra nos dice, ¿no es cierto? No se hagan tesoros en este mundo donde el hollín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo, donde no pasa nada de eso. Así que nosotros debemos hacernos nuestro tesoro ahí, con Dios, ¿no es cierto? En toda decisión y en actos de obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vamos al verso 30. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acerquen a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Verso 34. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. Y el agua corría alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña y las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Imagínate esa escena, cómo Dios obró de manera tan sobrenatural, cómo Dios respondió. Pero a mí me encanta, como te digo, en el verso 37, que dice que tu pueblo reconozca que tú eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Cuando Dios obra de manera tan sobrenatural como esto, lo hace con un propósito. No como los sacerdotes de Baal, que lo que querían era un show. Lo hace porque realmente sabía que el pueblo estaba ciego y necesitaba ver, necesitaba darse cuenta que Dios es más poderoso, que no es cuestión de estar un poquito acá y un poquito acá, sino que realmente no pueden nada hacer los ídolos y Dios es todopoderoso. Él es Dios del cielo, de la tierra, de la lluvia, de todo cuanto tenemos. Así que no necesitamos estar buscando cosas en este mundo que sean las que nos sostengan, sino que realmente nuestra seguridad, nuestra confianza debe estar en Dios. Esa era la diferencia. ¿Y cómo es el holocausto que hace aquí Elías? Los pasos, el cómo también me gustó muchísimo, porque hay mucho de simbólico que podemos aquí ver, ¿no es cierto? Primero dice, reparó el altar. El altar a Dios estaba destruido. Lo que había eran muchos altares a muchos dioses, pero el altar a Dios estaba en ruinas. ¿Sabes? Nosotros, cuando nos alejamos de Dios, hemos derribado
los altares o el altar que tenemos hacia Dios. Y necesitamos restaurar ese altar. ¿Cómo? Volviendo nuestro corazón a Dios, acercándonos nuevamente a Él y tratando de reparar nuestra relación con Él al tener una actitud de obediencia. Segundo, tomó 12 piedras. Número 12 simbolizan las 12 tribus de Israel y número 12 simboliza el pueblo de Dios. Prácticamente estaba diciendo el pueblo de Dios, y ahora somos nosotros, se acerca para restaurar la relación con Dios. Y nosotros también debemos reparar nuestra relación con Dios acercándonos nuevamente a Él. Luego dice que pidió 4 cántaros de agua e hizo que derramen sobre todo el holocausto, haciendo una zanjita, ¿no es cierto?, para que allí se quede el agua. Y luego otra vez, y luego otra vez, es decir, 4 cántaros 3 veces, nuevamente 12. 12 cántaros de agua, y esos cántaros se los usaba para poder hacer rituales de purificación. Era nuevamente diciendo, el pueblo de Dios se tiene que purificar, tiene que volverse a Dios, tiene que renovar su compromiso con Dios. Nos está llamando a purificarnos, a la santidad, ¿no es cierto? Estaba buscando o estaba haciendo que el pueblo se dé cuenta de todo ese proceso para volverse a Dios. También podemos pensar en el agua con el bautismo, ¿no es cierto? Otro rito de purificación que tenían los judíos. Y cuando Juan el Bautista vino, decía, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, es esta la idea de reparar el holocausto. Volver nuestro corazón a Dios, arrepentirnos, bautizarnos o purificarnos, si es que no pensamos justo en el ritual del bautismo, purificar nuestro corazón. Y entonces el tercer paso es el fuego. Pero el fuego no lo puso Elías, el fuego vino de parte de Dios para quemar el holocausto, el sacrificio, ¿verdad? ¿Y eso a qué te recuerda? El sacrificio. A Cristo, ¿verdad? Cristo es el que se sacrificó por nosotros. Él puso su vida en una cruz para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Dios. ¿Qué nos pide? Arrepentirnos, volvernos a Él, reparar nuestra relación con Dios. Él ya hizo el sacrificio, ¿no es cierto? Él es ese fuego purificador. El Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Cristo, nosotros podemos acceder a Dios. Dios nos da su Espíritu Santo. Es este holocausto, ¿no es cierto?, para poder purificar nuestra vida y volvernos a Dios. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que dejemos de lado otras cosas que son ayuditas delante de Dios y volvamos nuestro corazón a Él. Por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener acceso a Dios. Nuestra relación con Dios es restaurada y somos nosotros llamados a poder bendecir a otros a través de esto. Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas, porque su Espíritu Santo obra en nosotros. Ahí está el centro de ¿no es cierto? Y eso, cuando nosotros nos damos cuenta, igual que este pueblo, vamos a decir, el Señor es Dios. Y Él tomó la iniciativa de restaurar el corazón del pueblo. Para cerrar, pues te diría, muchas veces nosotros nos hemos ido tras ídolos, tras cosas que nos dan seguridad. Tal vez no sea el muñequito al que le pones velas, pero tal vez sí hay otra cosa en tu vida que estás poniendo antes que Dios. Pues necesitamos dejar esas falsas seguridades, esos miedos y realmente conocer a Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También pues debemos recordar que no podemos estar a medias tintas, ¿no es cierto? Un pie en el mundo, otro en la iglesia. No, Dios nos llama a estar al 100% con Él. No, Jesús decía, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Así que no hay forma de que esto se mezcle. Necesitas ser íntegro en tu relación con Dios. Dios toma la iniciativa, no nosotros. Él en su amor es el que empieza esta labor de restaurar nuestra vida. Nosotros solo debemos creerlo
y aceptar, volvernos a Él, purificar nuestra vida, pidiendo que Dios, que Cristo sea el que nos limpie y nos ayude a empezar nuevamente, a empezar de cero, restaurar nuestra relación con Dios por medio de Jesús y con la dirección, con la fortaleza, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a finalizar poniendo en oración. Pongámonos de pie.